Seguimos amigos en Yo Prometo con María Corina Machado. María Corina, fíjate que el mundo entero conoce desde hace 50 y tantos años lo que es el régimen cubano. Un régimen que persigue a la disidencia, que ha fusilado personas que no creen en ello, que amenaza, que amedrenta, que hambrea a todo un pueblo. Y los venezolanos comienzan a ver que esa receta ya se está imponiendo en el país con los racionamientos, gracias al desabastecimiento, que por cierto es también gracias a que los dólares los regalamos, el petróleo lo regalamos. Pero ahora esta violencia que va cada vez como creciendo más, y siempre se acusa de la violencia a otra persona. Por ejemplo, hoy mismo Álvaro Uribe ha pedido medidas cautelares, porque es que Maduro dice que el culpable de la muerte de un periodista es Álvaro Uribe. Como ha acusado también a Obama de la muerte, de disturbios en Venezuela. O sea, siempre como hace el régimen cubano. El régimen cubano siempre tiene que culpar a alguien de su pobreza y su incapacidad. Fíjate, tienen 60 años tratando de controlar Venezuela. Fueron derrotados militarmente por nuestros militares y civiles de entonces, pero no pararon en su empeño de penetrar nuestro país por la vía de las universidades, por la vía de otras instituciones y por la vía ahora electoral controlando este modelo, porque todos sabemos que quien está detrás de Maduro son los militares cubanos, que el primer viaje oficial de quien ocupa ilegítimamente la presidencia de Venezuela haya sido a Cuba, una cosa burda, a recibir instrucciones. Y uno se pregunta, ¿llegan reprimiendo más duro que antes? De modo que pareciera que quieren aplicar la misma receta, pero se equivocan los cubanos, porque sabrán mucho de cómo han controlado y dañado su país, pero definitivamente no conocen el espíritu de lucha que tenemos los venezolanos. Porque nosotros tenemos décadas de república civil democrática, y con todas las fallas que nosotros mismos, porque hemos sido muy duros, yo fui una durísima mientras crecía de criticar al sistema de partidos que teníamos, pero con todo eso sabemos que es en democracia en que vamos a vivir, y hay que ver lo que hemos hecho estos 14 años para enfrentarlos. Y mira, para mí la prueba, para mí el 30 de abril, el golpe al Parlamento del 30 de abril es la prueba del fraude el 14 de abril. ¿Por qué los vincula, María Corina, así? Porque es el gobierno que se sabe débil e ilegítimo, que reacciona picando hacia adelante, reprimiendo. Además, ¿por qué nos golpean? ¿Por qué nos atacan? Porque el señor Cabello, el teniente Cabello, pretendió hacernos claudicar aceptando un acuerdo donde reconocíamos todas las instituciones, entre ellos al señor Maduro. Y él se me quedó mirando. Bueno, él no me mira, él miraba al otro diputado que hablaba al lado mío, pero iba dirigido a mí. Dijo, firmen este acuerdo, y la cosa sigue como si nada. Y el acuerdo incluye reconocer la legitimidad del señor Maduro. Pregunté, pero por supuesto. Le dije, eso no va a pasar. Y en ese instante yo siento que me sentenció a los efectos de los golpes de ese día. Pero, insisto, ellos, así como el golpe al Parlamento no fracasó, la emboscada del 14 de abril, que es un golpe a la voluntad popular, a la soberanía popular, también fracasó. Pero la entrega del país no ha fracasado. Fíjate que los cubanos siguen aquí. Hay informaciones que cada día llegan más. Están las notarías, los registros, los puertos, los aeropuertos. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Por eso es que tienen detenido al general Antonio Rivero, porque valientemente ha denunciado como... O sea que nosotros somos un país ocupado por los cubanos. Estamos infiltrados ocupados. ¿Y qué hacemos? Lo que estamos haciendo, Nito. Lo que hicimos el 30 de abril en la Asamblea Nacional y lo que estamos haciendo en las calles y lo que hicimos el 14 de abril. Porque yo creo que está absolutamente vinculado. Y así como el 14 de abril ellos montaron fríamente un fraude electoral, fríamente, y no contaron con que en tan poco tiempo, porque fue un engaño brutal,
sobre la salud del presidente Chávez, sobre su capacidad de gobernar, la forma como ilegítimamente Maduro ocupó la presidencia cuando no debía ser él, sino el presidente de la Asamblea, como siendo vicepresidente, además pudo ser presidente y candidato. Todo esto es una burla brutal a la Constitución. Pero ¿qué era lo que querían? Ir montando todo, un entramado, para que además no nos diera tiempo de reaccionar. Pero subestimaron al pueblo de Venezuela. Cómo en cuestión de días todo un país se sublevó alrededor de Enrique Capriles y lo que él representa, la dignidad, la unidad de todo un país, el derecho a conocer la verdad y a vivir con la verdad y de tener esperanza en el futuro, claro, para nosotros, para nuestros hijos, de vivir en libertad. Dime una cosa, María Corina, te veo muy apasionada. ¿Tienes miedo? Yo he tenido... Después de lo que te ha pasado y con Maduro, que dijo ayer en cadena nacional que tú eras un personaje siniestro, que andaba por el mundo malponiendo el país. El presidente con todo el poder, el presidente respaldado por el ejército cubano, que ya lo hemos visto violento, te está diciendo eso. ¿Tienes miedo? Cuando una persona siente que lo que más quiere está en riesgo, cuando tú sientes que tus hijos están en riesgo, tu casa, tu patrimonio, tu país está en miedo, uno naturalmente, en riesgo, naturalmente tienes mucho miedo. Ahora, lo grandioso de nosotros los venezolanos es como antes en nuestra historia, y como el 14 de abril, frente a todos los intentos de sumergirnos en el terror, surgimos. Y así como no contaron con nosotros, hacer lo que hicimos el 14 de abril, de superar todo ese aparato del Estado contra el ciudadano, y surgió esa fuerza. Ahora yo tengo una enorme confianza que frente a esto horror que estamos viviendo de la violencia desatada y de la humillación, surge nuevamente esa fuerza que domina el miedo, que domina la angustia y que se convierte en enorme esperanza. Con esta caricatura de Raima, que me parece una belleza, muy merecida, María Corina, de verdad que sí. Raima es una maravilla. Qué bella. Con esta caricatura, que yo creo que engloba lo que pensamos la inmensa mayoría de los venezolanos, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Yo Prometo. Pero quédense con nosotros porque seguimos conversando con María Corina, quien hoy se ha levantado de su reposo absoluto que le recetó el médico para estar con todos ustedes a través de Globovisión. Ya venimos. Ya estamos en la última parte de Yo Prometo con María Corina y le agradecemos nuevamente que nos haya recibido en su casa. Habíamos dejado una pregunta al aire, y era precisamente, se está impugnando las elecciones en su totalidad. Supuestamente esa es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero en Venezuela están los poderes secuestrados. Incluso Jessica Pot es una de las que te hace esta pregunta también. Le preguntaría a María Corina si tenemos alguna oportunidad de justicia cuando todos los poderes los tiene el Estado. Yo diría que el gobierno. Yo diría que el régimen cubano y los narcomilitares que los han acompañado. Ahora bien, todos sabemos que eso es una realidad. Es el llamado poder moral. Qué cinismo, ¿verdad? Sí. El Consejo Nacional Electoral, ya vimos lo que pretenden hacer en la Asamblea, actuando como un dictador suelo, que lo que busca es la obediencia y la sumisión dentro del Parlamento. Y bueno, evidentemente la actitud triste, vergonzosa del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, se ha presentado un documento que yo califico de histórico. Lo que allí está representado en ese documento de la impugnación es la prueba del valor y la fuerza y el deseo de vivir en democracia y libertad que tenemos los venezolanos, porque ahí está la prueba, ahí está la evidencia. Y ese es un documento que le va a dar la vuelta al mundo. Si alguna persona todavía tiene alguna duda, allí está la prueba. Si el TSJ va a reaccionar como históricamente debería, a los efectos de evitar una situación indeseada por todos en nuestro país, será cuestión de que los venezolanos hagamos también, los ciudadanos, nuestro trabajo. Hasta ahora no han dado evidencia alguna de tener ni un ápice de conciencia o de independencia.
Pero frente a estos regímenes, lo que funciona es el costo político, y eso lo produce los ciudadanos y la gente organizada, movilizada y dispuesta a arriesgarse, Ñito. Sí. Yo no tengo que agregar que pacífica y democráticamente, porque eso es evidente. A mí me genera más bien molestia cuando la gente dice, vamos a manifestar, pero pacíficamente. Pero sí que eso es así. Es obvio que es pacíficamente. Claro. Quien ha generado la violencia ha sido este régimen. Claro. Quien cuando anunciamos que vamos a salir a la calle, dice que va a contrastarlo, que va a infiltrarlo, ha sido este gobierno, ha sido este régimen. Entonces, quienes salieron a atacar a los jóvenes, a los ciudadanos, el 15 de abril que estaban, y el 16 de abril pacíficamente frente a los centros y a las oficinas del CNE, fue este régimen. O sea que aquí ya no hay que aclarar quiénes son los violentos, y el pasado martes eso se hizo evidente. Y además que, bueno, yo creo que el mundo entero, porque es importante, tú sabes que estos programas se ven en el mundo entero. ¿Y qué es lo que ha pedido los diputados, senadores y alcaldes en el mundo que están volteando su mirada hacia Venezuela? Diálogo, diálogo. Y el gobierno se ha molestado enormemente. Porque este es un gobierno que cada vez que está débil llama al diálogo. Cuando ellos están débiles y sienten que se están poniendo en evidencia, entonces llaman al diálogo. Pero es realmente un diálogo en los términos que en un sistema democrático se implica. En la cara vemos que contigo no dialogaron. Este es el diálogo en el que ellos entienden. Entonces, si creen que el diálogo para ellos es que nosotros digamos, sí, comandante, están muy equivocados. Nosotros vamos a defender nuestros principios con firmeza, con serenidad, pero con convicción. Y aquí hay una puerta, y aquí hay una salida institucional que se introdujo en el TSJ de Venezuela, y el mundo entero debe saberlo. ¿Tú crees que hay que repetir las elecciones? Absolutamente sí. O sea, es repetirlas, no que se reconozca un ganador distinto. A estas alturas, y con toda la evidencia que está resumida en estos documentos, y con todo lo que ellos han reconocido, insisto, porque la persecución a los empleados públicos los pone en evidencia. ¿Cómo vamos a unas elecciones con este mismo Consejo Nacional Electoral? Es que lo primero que vamos a hacer es cambiar este Consejo Nacional Electoral, porque la fuerza que debe acompañar esta solicitud y esta exigencia de Enrique Capriles en el TSJ es la misma fuerza con la que vamos a exigir un nuevo Consejo Nacional Electoral, y es esa fuerza que el día de esa nueva elección planteará una nueva realidad. ¿Qué vamos a hacer con el país. registro electoral? O sea, de haber unas nuevas elecciones, habría que revisarse ese registro electoral. En Venezuela hay que hacer un nuevo registro electoral, pero eso no toma nuevo. Pero eso no toma menos de año y medio. Ahora yo te digo, con este registro electoral y los ajustes y los controles que se imponen en práctica, en pocos días esa elección se gana como se ganó el 14 de abril. No tengas ningún... O sea, es repetir unas elecciones para reconfirmar lo que ya tú sabes. Y lo que tú también sabes, y lo que saben los venezolanos, y lo que sabe el mundo entero. Sí. ¿Sabes lo que saben? Este es un pueblo digno y valiente. Y lo que debería saber el gobierno cubano, y te voy a decir algo, yo le quiero decir algo al gobierno cubano. Estoy segura que nos van a escuchar por esta vía que tú me permites. Miren, los hermanos Castro tienen décadas intentando penetrar y doblegar a los venezolanos. Hoy están dispuestos a cualquier cosa, Nito, para seguir recibiendo nuestro petróleo y nuestros recursos para financiar esa opresión de Cuba. Pero ahí también está el Foro de Sao Paulo. Claro, y en el Foro de Sao Paulo está en la FARC. Y en el Foro de Sao Paulo hay grupos irregulares que, disfrazados en una supuesta ideología, lo que están es buscando la desintegración de la República. Porque al fin y al cabo eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí ya no es solamente un tema de la vigencia de la democracia. Cuando tú le das un golpe y desconoces a la voluntad popular, y le das un golpe y disuelves el Parlamento, lo que has destruido es la República, es la abolición de la República. Y es frente a eso que debemos reaccionar. En estos días le leía a alguien que me gusta mucho como escribe, que es de apellido Aguana, que él decía que los conflictos entre venezolanos los podíamos resolver los venezolanos, sí, pero que resulta que en este momento había un tercero en disputa, y ese tercero era precisamente Cuba. Así es. Que necesitaba nuestro petróleo, y que entonces las cosas se nos complicaban por eso. Así es, pero tú sabes que yo estoy convencida que los venezolanos, incluso aquellos que votaron por el señor Maduro, no quieren un país
dirigido por cubanos. ¿Y qué o le por este decimos a los gobierno nicaragüenses, cubano. a los bolivianos, a los Mira, argentinos, a todos aquellos que están en este club? Tú sabes que este club de países, yo creo que no podemos, o de gobiernos o presidentes, no podemos generalizar en un solo paquete. Allí hay unos que yo creo que han terminado siendo rehenes, porque para su propia subsistencia se han hecho dependientes del petróleo venezolano. Ahí hay otros que, a mi modo de ver, esa complicidad los ha llevado a pervertir sus propias naciones y sus propias instituciones. Pero los que a mí me resultan más incomprensibles son aquellos que son demócratas, que viven y actúan como demócratas en sus países y pueden ser indiferentes ante lo que ocurre en nuestro país. No basta una declaración, no basta con no venir a la toma de posesión. Este es un momento donde se requiere firmeza frente a las convicciones, porque es que la historia pasa a su cuenta, Nito. Claro. Y al fin y al cabo, tanto es lo que haces como lo que dejas de hacer. Y este es un momento en el cual uno se mira a los ojos y piensa en nuestros hijos y nuestros nietos, que nos van a decir a cada uno de nosotros qué hicimos en estas horas cruciales, hasta dónde estuvimos dispuestos a resistir golpes de toda naturaleza. Y los más duros no son ni siquiera los físicos, son aquellos que te ponen a prueba moralmente en tus convicciones. ¿Tú te has dado cuenta, María Corina, que cada día yo te veo con ese espíritu de lucha y yo estoy convencida que tú eres una inspiración para muchos venezolanos? Pero cada día las puertas se cierran, cada día va a haber menos ventanas por donde decir esto que tú estás diciendo el día de hoy. Cada día hay más censura. Eso es verdad. ¿Qué pasa cuando tratas de silenciar a un país, cuando los medios pasan de unas manos a otras sin saber muy bien de quiénes son las manos? ¿Qué pasa cuando en un país suceden estas cosas? Lo primero es por qué pasa. Y pasa porque este régimen sabe que la mayoría de un pueblo quiere algo muy distinto y entonces tratan de silenciarlo. Por eso pasa. Ahora, cuando esto ocurre, cada palabra adquiere otro nivel. Por eso yo decía en estos días que nunca la voz de un parlamentario en Venezuela había sido escuchada con tanta firmeza y de forma tan dura como el pasado martes. Cuando te tratan de callar y de limitar tus palabras, cada palabra se convierte en un grito que es replicado y repetido, y por eso tiene una contundencia y un impacto de otro orden. Y eso es lo que va a pasar. Yo creo que los venezolanos están gritando que quieren paz, que quieren tranquilidad, que quieren justicia y que quieren democracia. María Corina, antes de darte un minuto para que finalice, yo quería darte en nombre de todo el equipo de Yo Prometo. Ay, tan bella. Y sobre todo de tantas, es que me da miedo. Gracias. No las puedo oler, es el único problema, pero las puedo admirar. Claro. Mira, de verdad, yo creo que esas rosas son en nombre de nosotros, de este equipo, y sobre todo de tantos venezolanos que sé que están unidos a este ramo. Gracias. Y que te queremos muchísimo y que estamos bien orgullosos de ti. Bueno, te digo que este ha sido el mejor tratamiento, ¿no? Tienes una idea, las muestras de afecto y solidaridad que mi familia, Yo sé que las enfermeras, que todo el personal femenino de la clínica donde te operaron. No, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hijos, o sea, lo que hemos recibido en estas horas, yo no tengo cómo explicar lo que significa. Para mí cada palabra me llega al corazón y se convierte en un nuevo mandato de luchar y de verdad cuento los minutos para llegar nuevamente a la asamblea y ser digna de representarlos a ustedes. Y yo quiero decirle una cosa a todos los venezolanos, incluso aquellos que nos agredieron. De corazón, nosotros lo que estamos haciendo es para que nunca, jamás en Venezuela, a nadie, y lo decía yo el otro día, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos en nuestro país alguien les haga lo que ellos nos han hecho a nosotros. Y ese día va a llegar, y va a llegar mucho más pronto de lo que muchos se imaginan. Estoy segura que sí va a ser, de verdad que sí, María Corina. Gracias. Eres un ejemplo, No, de verdad. gracias, Dios los bendiga. Y eres una inspiración. Y sigue para adelante. Para nosotros. De verdad, muchísimas gracias por habernos recibido, María Corina.
Con ustedes, amigos, ustedes saben que siempre estamos en contacto. Nos vemos.